Plata. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Gracias. Senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en sustitución del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Diputado Julio Castellanos Ramírez, en sustitución del diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Diputado Víctor Castro Cosío. Gracias. Senador Fernando Castro Trenti, en sustitución del senador Carlos Acevedo del Olmo. Diputado Carlos Eliodoro Díaz Escárraga. Diputada María Cristina Díaz Salazar. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Diputado Arturo García Portillo, en sustitución del diputado Gustavo González Hernández. Senador Leonel Godoy Rangel. Senadora Adriana González Carrillo. Senador José González Morfín. Diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Gracias. Diputado Juan José Guerra Bud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Diputado José Luis Jaime Correa, servidor presente. Senador Ricardo Pacheco Rodríguez, en sustitución del senador Carlos Jiménez Macías. Senador Carlos Jiménez Macías, en sustitución del senador Ricardo Pacheco Rodríguez. ¿Es así? Gracias por la aclaración. Diputado Silvio Lagos Galindo, en sustitución de la diputada María Jesús Aguirre Maldonado. Senador Ricardo Monreal Ávila. Diputado José Ramón Martel López, en sustitución del diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Gracias. Senador Carlos Navarrete Ruiz, en sustitución de la senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Diputado José Luis Obando Patrón, en sustitución de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, en sustitución del diputado César Augusto Santiago Ramírez. Diputada Gloria Romero León. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado Felipe Solís Acero. Gracias. Senador Carlos Otelo García. Senador Tomás Torres Mercado. Senador Luis Alberto Villarreal García. Senador Renán Cleomino Soreda Novelo. ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Muy bien. Senador Carlos Jiménez Macías. Senadora Emma Larios. Juan José Guerra Bud, diputado federal. ¿Falta algún senador, diputado o diputada o senadora de pasar lista? 24. ¿Hay quórum? Claro, 24. Hay 24 asistentes, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del miércoles 4 de julio del 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños. Con ello se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, lo solicitará a la Secretaría Parlamentaria. En el monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta y ahí está el acta de la sesión anterior. En consecuencia, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Nosotros sabemos que hay puntos que tienen que ver con el tema electoral, pero consideramos que no hay nada más importante en este momento para la República que la limpieza del proceso electoral. Por eso, el día de hoy, como lo dispone la ley,
los consejos distritales en todo el país, los 300 consejos distritales, están procediendo a la apertura, en algunos casos, de paquetes electorales. Creo que sería importante que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instara a estos consejos distritales para que en el marco de la Constitución y de la ley y de las atribuciones legales que les corresponden a los consejos distritales, se realice en la mayor medida posible la apertura de paquetes electorales para dar plena certeza a este proceso electoral. También que quiero de manera personal y por parte del grupo parlamentario hacer una manifestación muy pequeña, señor presidente. Nosotros consideramos que los mexicanos estamos de luto porque no hemos tenido un proceso electoral plenamente democrático, dado que hubo millones de ciudadanos que vendieron su voto. Hubo inequidad por parte de los medios de comunicación electrónica a favor del candidato presidencial del PRI. Consideramos que la auténtica reforma política en medio pasa por la reforma de los medios de comunicación. Mientras no tengamos una reforma a la ley de radio y televisión, no tendremos reforma política plena. Y consideramos que en este proceso electoral hubo un financiamiento ilegal paralelo, como el de la empresa Monex. Hubo empresas mercantiles que ilegalmente aportaron a la campaña del PRI, hubo rebase de topes de gastos de campaña por parte del candidato del PRI, y las encuestas, entre otras razones, fueron usadas con fines electorales. Todos estos hechos y otros que en su momento oportuno esgrimiremos en la tribuna de esta comisión permanente, estimo que nos hacen ubicarnos como un país que está en luto porque no ha sido capaz de desarrollar elecciones auténticamente democráticas en México. Esa es la manifestación que quería hacer, presidente, le agradezco mucho su tiempo. Bien, pues su intervención ya ha quedado registrada en la minuta y quedará también en el diario de los debates. Le pediría a la Secretaría que continuara con el procedimiento de aprobación del acta de la sesión pasada. Sí, nos quedamos en expresar quienes estén porque se rechace el acta de la sesión anterior. Al no haber manifestaciones, se aprueba el acta, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la ley que establece bases para la ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal del convenio constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. Esta iniciativa se acompaña del dictamen de impacto presupuestario correspondiente. Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el informe de la participación del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico en Paranal, República de Chile, y de su visita oficial a ese país del 5 al 8 de junio del 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase la documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la segunda comisión de la Comisión Permanente. Continúe la Secretaría. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió la propuesta de candidatos compuesta por los ciudadanos Rosendo González Patiño y Maribel Concepción Méndez de Lara para ocupar una vacante de magistrado del Tribunal Superior Agrario con motivo del fallecimiento del magistrado Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez. Túrnese dicha documentación a la tercera comisión de la Comisión Permanente para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, de la Secretaría de Gobernación se recibieron 4 oficios con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, e informa de la solicitud de cancelación de un permiso. Túrnense a la primera comisión las solicitudes de permiso y a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados
la solicitud de cancelación. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2012. Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas. Información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2012 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de mayo del año en curso. Remítanse estos informes a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Sociedad Hipotecaria Federal con el que remite los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Remítase la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la tercera comisión de la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió un oficio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC con el que remite los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Remítase esa información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social el informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 2011-2012. Remítase dicho informe a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado su informe financiero y actuarial 2012. Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron del Congreso del Estado de Chihuahua las siguientes iniciativas. Una para reformar el artículo 40 y otra para reformar los artículos 36, 40 y 41, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron comunicaciones de ciudadanos legisladores por las que informan su reincorporación a sus actividades legislativas. El diputado Sixto Alfonso Cetina Soto, a partir del 28 de junio del año en curso. La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca y la senadora Carmen Guadalupe Font Sáenz, a partir del 1 de julio del 2012. Los siguientes legisladores se reincorporan a partir del 2 de julio del año en curso. Doy lectura. La senadora Blanca Judith Díaz Delgado, el diputado Héctor Hernández Silva, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, el diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral, el diputado Andrés Aguirre Romero, el diputado J. Guadalupe Vera Hernández, el diputado Josué Cirino Valdés Hueso, el diputado Manuel Cadena Morales, el diputado Juan Carlos López Fernández, el diputado Israel R. Ledesma Magaña, el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, el diputado José Luis Velasco Lino, el diputado José Luis Soto Ceguera, el diputado Adolfo Rojo Montoya, el diputado José Alfredo Torres Huitrón, el diputado Armando Corona Rivera y el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas. Los siguientes legisladores se reincorporan a partir del día 3 de este mes, a los que doy lectura. La diputada Guillermina Cacique Vences, el diputado Miguel Ángel Luna Munguía, la diputada Lisbeth García Coronado, el diputado Francisco Lauro Rojas San Román, el diputado Omar Rodríguez Cisneros.
el diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, el diputado Héctor Pedrosa Jiménez, de la diputada Elvia Hernández García y la senadora María Elena Orantes López. El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo se reincorpora a partir de hoy, 4 de julio. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las reincorporaciones. Se informarán oportunamente a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados según corresponda. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibieron una comunicación de la senadora María Serrano Serrano, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, con la que remite el informe de sus actividades en el Coloquio Internacional Dimensiones del Empleo Doméstico Latinoamericano, celebrado los días 16 al 18 de mayo del año en curso en Monterrey, Nuevo León, y una de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la actual legislatura. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la diputada Magdalena Torres Abarca, por la que informa su separación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y se declara como diputada independiente. Esta asamblea se da por enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 49 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Esta es someter a su conocimiento y a su turnación a la Cámara respectiva una iniciativa con proyecto de decreto por el que se pretende adicionar un artículo 49 bis a la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal. Para ubicar el tema en el contexto de la iniciativa, el proyecto de decreto contiene un artículo único. Se adiciona un artículo 49 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue. Artículo 49 bis. El servicio de autotransporte de turismo internacional tiene por objeto el transporte en caminos de jurisdicción federal de pasajeros con fines recreativos, culturales, de esparcimiento, hacia centros o zonas de interés turístico y de negocios en autobús de matrícula extranjera. En la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora, en el municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora, este servicio podrá ser prestado indistintamente en autobuses como en unidades con capacidad menor a los 30 pasajeros. El objetivo: para nadie es un secreto el potencial turístico que posee la República, tanto en la zona sur como en la zona norte, pensando en los mexicanos del norte como los mexicanos del sur. El impulso a la actividad económica turística pretende reimpulsar un nuevo método y un nuevo modelo para captar recursos y pasar de la economía formal a la economía de escala. Plantea una modificación a una norma que se ha convertido en un serio obstáculo que deteriora, detiene el crecimiento económico cuando más se requiere. En la lucha enorme que se ha venido dando contra la delincuencia organizada, los estados requieren actividades económicas que hagan posible la captación de recursos y la diversificación para dar alternativas de empleo. Nuestra tierra, la zona fronteriza del norte de Baja California, no cuenta con una terminal civil aérea en el municipio de Ensenada.
Es una carencia que deriva en detrimento de la competitividad y la prosperidad de este destino turístico preferido por los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Igualmente, la isla de Cedros, a pesar de contar con atractivos naturales y características que le permitirían desarrollarse como un centro turístico de aventura, permanece rezagada en virtud de que no se cuenta con un servicio de transbordador que permita la transportación de personas entre Ensenada y la ínsula. Tenemos en Isla de Cedros, en pleno siglo XXI, una economía de guerra. A lo señalado con lo anterior se debe sumar esta situación que redunda en perjuicio de la captación de visitantes provenientes de los estados de California y Arizona, la cual tiene que ver con la imposibilidad de permitir el cruce de unidades de transporte turístico cuya capacidad sea menor a los 30 pasajeros, esto en virtud de que actualmente solo es posible la internación de autobuses. En efecto, desde hace varios años los controles en la línea internacional para vehículos turísticos se endurecieron y ello trajo como consecuencia un descenso notable en la llegada de turistas provenientes de la Unión Americana. Baste decir que a partir de 1993 el número de pasajeros que llegaron a esta zona a través de transporte terrestre turístico pasó de 1 millón a tan solo 20,000 por año. Es decir, esta norma injusta e inadecuada de tajo cortó con el ingreso de recursos económicos que permitirían actividades complementarias y relanzar la economía de las regiones del México. Esta situación ha sido reconocida por el propio gobierno del Estado, el cual se ha dirigido a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en busca de una solución sobre el particular, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta. De hecho, debo mencionar que una de las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 consiste en gestionar la facilitación de la internación y desplazamiento de los turistas. En este sentido proponemos la adición a efecto de establecer que el servicio de otros transportes permitirá, con el objeto de abrir espacios y rutas para la jurisdicción, en caminos de jurisdicción federal de pasajeros, con fines recreativos, culturales, de esparcimiento, hacia centros o zonas de interés turístico y de negocios en autobuses de matrícula extranjera, tal y como ya se expresó en el artículo 37 del reglamento aplicable en esta materia. Sin embargo, y a fin de atraer una mayor afluencia de turismo internacional en la zona norte de la República y en la zona noreste de la República, proponemos que en la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California Sur y Baja California, en la región parcial de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, este servicio puede ser prestado tanto en autobuses como en unidades con capacidad menor a los 30 pasajeros, tal y como lo han venido solicitando desde hace años los habitantes de esa región. Por último, consideramos que de aprobarse dicha iniciativa podríamos complementar la oferta de servicios de autotransporte de turismo internacional autorizados actualmente por el reglamento, para así incrementar la afluencia turística a esta importante región del México del Norte. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, estimado senador don Fernando Castro Trenti. La iniciativa que usted ha presentado se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos segunda de la Honorable Cámara de Senadores. Ahora se ofrece el uso de la palabra al diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma la ley del impuesto sobre la renta. Tiene el uso de la palabra el diputado don Víctor Castro Cosío. Yo suscribo mi deseo de que sea senador. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Nuestro grupo parlamentario del PRD presenta una iniciativa de ley con el objeto de suprimir el cobro del impuesto sobre la renta, el merma de los ahorros para el retiro de los trabajadores o sus beneficiarios al momento en que disponen de los mismos en una sola emisión. Nosotros, en el carácter de representantes populares, debemos impedir que los pensionados y jubilados o sus beneficiarios
y peor aún los trabajadores o sus beneficiarios que no cubren los requisitos para acceder a estas prestaciones en dinero, vean mermados los ahorros de su cuenta individual al momento de retirarlos en una sola exhibición, ya sean los recursos del seguro de retiro previsto por la Ley del Seguro Social en 1973 o del seguro del retiro, cesantía en edad avanzada o vejez previsto en la Ley del Seguro Social vigente desde 1997. A consecuencia del cobro del impuesto sobre la renta en una tasa del 20 al 30%, acto absolutamente injusto e inconstitucional. Es de conocimiento público la denuncia de los trabajadores del IN y del ISSSTE y en su caso sus beneficiarios en el sentido de que están viendo reducidos sus ahorros para el retiro que reciben al momento de pensionarse, jubilarse o simplemente al cumplir 60 años o más sin cubrir los requisitos para una pensión o jubilación en virtud del cobro en su perjuicio del impuesto sobre la renta. Este cobro podrá ser legal, pero es absolutamente injusto, es absolutamente en contra de aquellos que trabajaron durante 30 o más años para el servicio público de este país. Por lo que esta iniciativa proponemos reformar la fracción décima y el párrafo tercero del artículo 109 de la materia, basado en la cual el gobierno federal no solo comete un despojo en contra de los adultos mayores, sino de los incapacitados, huérfanos y viudas. La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, apoyando la inconformidad de los trabajadores, denunció que las AFORES, en aplicación del párrafo tercero, en relación a la fracción décima del artículo 109 del impuesto sobre la renta, retienen el ICR que puede ser hasta el 20% de la cantidad que retiran, o bien generar un impuesto por una cantidad mayor de hasta 30%, que es la tarifa máxima. Conclusión: la ley del impuesto sobre la renta exenta del pago de este impuesto a los retiros parciales de los fondos de ahorro para el retiro, ayuda, gastos de matrimonio y desempleo, por lo que cualquier disposición total y en una sola exhibición de estos ahorros queda sujeto al párrafo tercero del artículo 109 del impuesto sobre la renta y por tanto debe pagar ese tributo. En tal virtud, esta reforma busca suprimirlo en todos estos casos y no solo en el supuesto de los trabajadores que no acceden a una pensión o jubilación. En suma, ya se logró la exención del ISR hasta 15 salarios mínimos para el pago periódico y vitalicio, que es la pensión o jubilación. Ahora, esta legislatura debe avanzar exentando del impuesto sobre la renta a los ahorros para el retiro y sus rendimientos, que también se entrega a los trabajadores o sus beneficiarios en la hipótesis ya precisada. Esto con base a lo ordenado por el artículo 158 de la Ley del Seguro Social y para evitar una doble tributación. Espero, a nombre de la bancada del PRD, el respaldo de todos ustedes, compañeras legisladores y legisladores, para seguir haciendo justicia con nuestros compañeros jubilados, pensionados o que se han retirado del servicio público por invalidez. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención. Gracias a usted, señor diputado don Víctor Castro Cosío. La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Hará uso de la tribuna el senador don Julián Huitrón Fuentevilla, quien a nombre propio y de los senadores don Dante Delgado, Ericel Gómez Nucamendi, Alcibiades García Lizardi, Eugenio Gobea Arcos y Jacob Polensky Gurwitz, presentará proyecto de decreto para expedir la Ley General del nombre propio y de los apellidos paterno y materno, simples o compuestos, de las personas jurídicas
físicas. Tiene el uso de la palabra el senador don Julián Huitrón Fuentevilla. Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeros y compañeras legisladores, Movimiento Ciudadano, con una permanente preocupación por el derecho familiar y las cuestiones que se relacionan con la célula social más importante que tenemos los mexicanos, que es la familia, somete a la consideración de ustedes hoy una nueva iniciativa que tiene como propósito llenar las lagunas jurídicas a nivel nacional que se derivan de que 33 cuerpos civiles y familiares y uno federal tengan normas incipientes sobre el nombre y apellido de los mexicanos. Sin metáforas ni hipérbole, cada quien se llama en México como quiere. Hay personas que honran a su esposo, a su padre, convierten en compuestos apellidos que no lo son, se ponen 3 o 4 palabras de nombre propio y encontramos un desorden jurídico total en el que hay que voltear los ojos, sobre todo los legisladores federales, para poner algún remedio, que es lo que estamos proponiendo ante esta problemática, y que la ley se denomina Ley General para regular el nombre propio y los apellidos paterno y materno, simples y compuestos, de los mexicanos y mexicanas. Hemos, en esta iniciativa, determinado, en primer lugar, para hablar todos de lo mismo, señalar cuál es la naturaleza jurídica del nombre y los apellidos. En derecho, es un atributo con el que la persona nace, con el que la persona recibe, pero a veces hay la confusión de decir nombre como sinónimo de apellidos. Por eso, en la iniciativa hablamos de nombre propio y en uno de los 58 artículos que proponemos en ella, señalamos que ningún nombre propio debe tener más de 2 palabras, 2 sustantivos, y en ningún supuesto usarse fechas de aniversarios de revolución, de independencia, números, palabras que se confundan con el sexo de la persona y que en un momento dado ese nombre propio se presta al escarnio, a la burla, a la ignorancia. Cuando nos referimos a los apellidos, esto es muy importante, señalamos la obligatoriedad en esta ley de que vaya siempre en primer lugar el apellido paterno, no por una cuestión de machismo o de género, sino porque la línea paterna, el apellido paterno, determina la filiación en ese sentido, para saber con precisión quiénes son los hijos de esa señora, quiénes son los hijos de ese señor. Como ustedes bien lo saben, en el pasado, en el derecho romano, se decía pater is est quod nuptia demonstran. El papá de este niño es el esposo de esta señora. Y al referirse a la madre, por el hecho del nacimiento, se consideraba que la mater semper certa est, es decir, la madre siempre es cierta por el solo hecho del nacimiento. Por ello, en una ley de esta naturaleza, debe ponerse en primer lugar el apellido paterno para que haya esa línea de filiación sin problema, y lo mismo respecto a la madre. Si hablamos de matrimonio, de concubinato, de sociedad de convivencia, de uniones de hecho, tenemos que pensar, y es la obligatoriedad de la ley, que todos debemos tener un nombre propio y un apellido paterno y uno materno. En el supuesto de madre soltera que no tiene padre, señalamos en esta ley que tiene el derecho de ponerle los 2 apellidos de la madre para que ese niño aparezca con un apellido paterno, que es el de su mamá, y el materno de ella. Cuando se trate de cuestiones de inseminación artificial y no se sepa en un momento dado quién es el donador, por supuesto que la mamá tendrá el derecho de que figuren sus 2 apellidos en esa acta. Esto es muy importante para efectos jurídicos,
para efectos del pasaporte, del CURP, de la homoclave, de todo lo que viene, porque es fundamental que los mexicanos tengamos en una ley, no en las incipientes normas del registro civil. Por ejemplo, algunos estados dicen, se le pondrán los apellidos que le correspondan. ¿Cuáles le corresponden? ¿Y qué hacer con los expósitos, abandonados o huérfanos? Donde proponemos que se elabore una lista anual de apellidos y que de estos el juez del registro civil o del estado familiar escoja 2 y se los ponga a ese niño expósito, abandonado o huérfano para que tenga un acta de registro civil igual a la de las demás personas. Igualmente hemos tocado algo fundamental, que es el cambio de nombre. Normalmente se dice que se puede cambiar, pero se sigue hablando del nombre, no se habla del nombre y los apellidos. Entonces, una cosa es cambiar el nombre de manera administrativa, que no tiene mayor problema, y otra es cambiarse los apellidos porque va a cambiar la filiación. Por eso es fundamental, y así lo asentamos en la ley, que se pueda cambiar el apellido siempre y cuando se acredite fehacientemente esta posibilidad, sobre todo para que en un momento dado esas personas tengan un estatus de derecho civil, de derecho familiar respecto a su persona, a su familia y a su filiación. En esas condiciones, esta iniciativa, señor presidente, la hemos determinado en esas cuestiones para que en un momento dado una comisión la vea, la determine, la dictamine, porque pensamos que con ella se llena una laguna jurídica, como dije, derivada de que 26 códigos civiles en el Distrito Federal, en el país, el Código Civil del DF y los 6 códigos familiares y por supuesto el Código Civil Federal tengan normas incipientes, pero de ninguna manera una regulación jurídica del nombre. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Voy a dar turno a la iniciativa. No hay forma La Secretaría Parlamentaria toma nota de la intención de suscribir esta iniciativa de don Felipe Solís Acero y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Procede ahora a ofrecer el uso de la palabra al diputado don Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 73 constitucional y expedir la ley reglamentaria de los artículos 6 y 134 constitucionales que regula la publicidad del Estado. Tiene el uso de la palabra el diputado don Jaime Cárdenas Gracia. Gracias, señor senador, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Esta es una iniciativa que ha tenido pues un mal destino, un mal desahogo, porque se trata de una iniciativa toral para el desarrollo democrático de nuestro país, que no ha querido ser dictaminada por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. Nuevamente la presentamos con el propósito de que la siguiente legislatura, la 62ª legislatura, pueda aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Como ha quedado constatado en este proceso electoral, nuestro sistema político electoral presenta insuficiencias, presenta déficits muy importantes. Muchas de las insuficiencias del sistema electoral tienen que ver con la omisión del Poder Legislativo. El Poder Legislativo mexicano, por ejemplo, no ha querido regular el derecho de réplica. El Poder Legislativo mexicano no ha querido regular la publicidad gubernamental. El Poder Legislativo mexicano
no ha querido establecer mecanismos, instrumentos jurídicos contundentes para prevenir, para inhibir la compra y coacción del voto. El Poder Legislativo mexicano no ha querido aprobar una nueva ley de radio y televisión que democratice a los medios de comunicación en este país. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de todo ello. Procesos electorales de bajísima calidad democrática, no tanto por la actuación de las autoridades electorales, sino porque el contexto estructural en el que se desarrollan las elecciones en este país no permite el desahogo, no permite el desarrollo y la realización de elecciones auténticamente democráticas. ¿Qué elecciones democráticas puede haber en este país cuando, según Alianza Cívica, en su reporte del día de ayer, expresa que el 30% del voto de los mexicanos es comprado? ¿Qué elección democrática puede haber en este país cuando existe un duopolio televisivo que favorece a uno de los candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué elección democrática puede haber cuando se violenta el tope de gastos de campaña y la autoridad electoral no tiene suficientes mecanismos de supervisión y de fiscalización de todos esos recursos? Y cuando realiza la fiscalización, esta es tardía y además no es una causal de nulidad expresa en la ley electoral. Todas estas circunstancias de carácter estructural y legal pues demuestran que tenemos que hacer mucho, aún mucho, para tener en México un sistema democrático, un sistema electoral de calidad, para concluir nuestro proceso de tránsito a la democracia. En México no ha concluido el proceso de tránsito a la democracia, ni somos aún una nación plenamente democrática. Me refiero a esta iniciativa que estoy presentando. Esta iniciativa que estoy presentando es para que se prohíba la contratación de tiempo de radio y televisión o en radio y televisión para hacer publicidad del Estado o publicidad gubernamental. Estamos proponiendo, al igual que respecto a los spots y a los tiempos de los partidos, que la publicidad gubernamental y estatal se realice a través de tiempos del Estado en radio y televisión. Estamos proponiendo que esta regulación se refiera no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo, al Judicial, a los órganos constitucionales autónomos y a los 3 niveles de gobierno. Que solamente exista en tiempos del Estado publicidad estatal y gubernamental para cumplir determinados y específicos fines informativos, fines educativos, fines para realizar campañas de salud, para realizar campañas de protección civil. Estamos insistiendo en esta iniciativa que la publicidad del Estado sirva o se emplee para excluir o discriminar a minorías políticas, a minorías étnicas, a minorías sociales. Estamos insistiendo en esta iniciativa que la publicidad del Estado jamás tenga un fin proselitista o un fin electoral. Estamos insistiendo que se prohíba en la publicidad del Estado cualquier promoción personalizada de los servidores públicos. Estamos proponiendo en esta iniciativa crear un órgano independiente encargado de vigilar el cumplimiento de esta propuesta. Y en general, esta iniciativa pretende pretende destruir los vínculos perversos que existen entre la clase política y los medios de comunicación electrónica. Esos vínculos que son antidemocráticos, esos vínculos que hacen que los poderes formales estén subordinados a los poderes fácticos de este país. En México necesitamos una reforma política en serio, y jamás tendremos una reforma política en serio si no democratizamos a los medios de comunicación electrónica en este país. Las grandes televisoras de este país son el obstáculo principal
para el desarrollo democrático de México. Debemos ponerle fin a ese tutelaje indebido y antidemocrático de los poderes fácticos sobre la vida política de este país. Esta iniciativa que presento a todos ustedes propende y está encaminada a ese sentido que ya he descrito en mi intervención. Por su atención, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchas gracias. Gracias a usted, diputado don Jaime Cárdenas Gracia. La iniciativa que usted presenta, que incluye la modificación de un artículo constitucional y también la expedición de una ley reglamentaria, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros senadores, me permito informarles que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy, es decir, las que se encuentran inscritas para la sesión de hoy, serán turnadas a las comisiones que acordó la mesa directiva, y los turnos de los asuntos referidos se publicarán en la Gaceta. Y pasaremos al siguiente asunto. Señor secretario. Gracias. Sí, por favor. Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de julio del 2012. Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de julio del 2012. Servicios personales, 125.593.272 pesos. Materiales y suministros, 4.861.273 pesos. Servicios generales, 166.946.273 pesos. Ayudas y subsidios, 965.717 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 2.008.508 pesos. Obras públicas, 6.250.000 pesos. Total, 306.625.043 pesos. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el presupuesto al cual ha dado lectura es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores correspondiente al mes de julio de 2012. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el informe del presupuesto ejercido en el mes de abril de 2012. Presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores en el mes de abril del 2012. Servicios personales, 184.749.007 pesos. Materiales y suministros, 2.759.600 pesos. Servicios generales, 117.091.110 pesos. Ayudas y subsidios, 244.723 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 272.616 pesos. Total, 305.117.056 pesos. Incluye el presupuesto pagado y el comprometido.
Es cuanto, señor presidente. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada del informe. Pasamos ahora, compañeras y compañeros, al apartado del orden del día referente a los dictámenes de primera lectura. Tenemos la primera lectura de 2 dictámenes de la primera comisión con proyecto de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 7 dictámenes de la primera comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. En consecuencia, son de primera lectura. Pasamos al siguiente apartado del orden del día referente a dictámenes a discusión. Tenemos la discusión de un dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano don Juan Carlos Tirado Zavala como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la hermana República de Guatemala. Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, por lo que atentamente solicito a la Secretaría dar lectura exclusivamente al punto resolutivo que propone. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción séptima del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Carlos Tirado Zavala como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Guatemala. Es todo, señor presidente. Esta discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceder a recoger la votación nominal sobre el punto de acuerdo del que se ha dado cuenta. Se va a recoger la votación nominal. La recibe por la afirmativa la diputada Gloria Romero León. Por la negativa, el diputado Jaime Correa. Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. José Luis Obando, a favor. Pérez Cuevas, sí. García Portillo, a favor. Solís Acero, a favor. Benítez Treviño, PRI, sí. Maritelma Guajardo, a favor. Víctor Castro, a favor. Sotelo, a favor. Jaime Cárdenas, a favor. Leonel Godoy, a favor. Cristina Díaz, a favor. Flores Rico, sí. Rojas, sí. Navarrete, a favor. Soreda, sí. Rueda, sí. Emma Lario, sí. Álvarez Mata, por el sí. Jiménez Macías, sí. Villarreal, sí. Lagos Galindo, sí. Castro Guerra Trenti, Abud, sí. sí. Tomás Torres, sí. Martel, sí. Julián Huitrón Fuentevilla, sí. ¿Falta algún legislador o legisladora por emitir su voto? Se va a recoger la votación de la mesa directiva. García Cervantes, sí. Teodoro Díaz, sí. González Morfín, a favor. Gloria Romero, a favor.
Se emitieron 29 votos a favor, 0 votos en contra. Muchas gracias. En consecuencia, aprobado el punto de acuerdo. Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Juan Carlos Tirado Zavala como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Guatemala. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Juan Carlos Tirado Zavala, por lo que solicito a los legisladores, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Adriana González Carrillo, diputada Maritelma Guajardo Villarreal, diputado Juan José Guerra Abud y senador Julián Huitrón Fuentevilla, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Ruego a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadano Juan Carlos Tirado Zavala, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Guatemala, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador. A nombre de la Comisión Permanente le deseo mucho éxito en su encargo. Y solicito a la comisión designada acompañe al señor embajador cuando desee retirarse.